veremos. Bien, segundo bloque de esta edición de Fórum. Ya estamos en contacto vía streaming. Vamos a establecer el vínculo con la legisladora Soledad Díaz García, ¿sí? Quien es legisladora del FIT, para conocer primero respecto a su experiencia en la cárcel, porque estuvo detenida al menos unas horas. Sí. No sé si la habrán llevado. En un contexto de defensa de las personas que estaban en un lugar a donde la policía acudió para desalojarlo, en Estación Ferreira, en Córdoba. ¿Cómo le va, Soledad? Andrés lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés. Así es, como vos bien decís, en cumplimiento de mis funciones como legisladora, que no solamente son dentro del Parlamento, presentando proyectos, pedidos de informe, resoluciones, sino también acompañando a la gente ante el reclamo de auxilio que el pasado 19 de noviembre, este último jueves, en el marco de una irregularidad absoluta, se llevó adelante un desalojo y bueno, llamada por los vecinos, acudimos, en mi caso como legisladora provincial, pero también con el abogado del Polo Obrero, Jorge Navarro, y bueno, recibimos como respuesta, en vez de que nos recibiera un fiscal o quien estuviese en ese momento a cargo del operativo, un atropello fuera de todo límite, con una violencia absoluta, y terminamos detenidos durante 6 horas, privados de la libertad, con un procedimiento absolutamente irregular, porque finalmente después tuvo que reconocer el secretario de la Fiscalía que no existía y no pesaba imputación alguna, y fuimos liberados de inmediato. Es decir que bueno, en realidad lo que buscó esa detención fue más que nada bloquear la posibilidad de que estas familias humildes que se encuentran desde principio de años en este asentamiento tuvieran el acceso a una defensa legítima, tuvieran el acceso a una defensa que pudiera dar cuenta de la situación que estaban atravesando, de un atropello por donde se lo mire. Bien, legisladora, Santiago la saluda, buenas noches. ¿Cuál era la... Buenas noches, Santiago. ¿Cuál es la situación de esta gente? ¿Es gente que está en una extrema vulnerabilidad, que está en una pobreza extrema? ¿Están allí no con la intención de construir, sino prácticamente acampando, no? Mira, la ocupación de Estación Ferreira data de principio de este año. Hay que reconocer que son terrenos ociosos, de que durante 40 años han servido para, bueno, los ocuparon empresas, fábricas aledañas para arrojar allí desechos industriales. Los propios vecinos fueron limpiando durante mucho tiempo ese lugar con sus propias manos, con escasos recursos, y allí asentaron casillas precarias, pero claro, algunas incluso de material. No solamente estamos hablando de un acampe, sino que incluso algunas familias pudieron avanzar en las condiciones de construcción con algunos materiales, incluso losa, y no es la primera vez que se intenta desalojar sin orden judicial. Ya tuvieron un episodio dramático en el mes de junio, en pleno invierno, en un intento de desalojo con la participación de un operativo policial desmedido. Después en el mes de octubre, y esta última vez, si se quiere, fue la más brutal, porque después nosotros nos mantenemos todavía en la defensa de estas familias. Las propias fiscalías intervinientes tuvieron que reconocer de que no existió una orden de desalojo, sí de allanamiento, pero lo cierto es que en ese lugar se presentaron más de 400 efectivos de la policía de las diferentes divisiones, de Canes, de la policía motorizada, la infantería, caballería, y el uso de maquinarias, en este caso 2 topadoras y otras maquinarias de remoción, con lo que se indica que claramente han ido con la intención de llevar adelante un desalojo en los hechos por fuera de una orden judicial y no el allanamiento que en principio estaba previsto. Legisladora, para hablarle directamente a la audiencia, ¿cómo se puede diferenciar aquellos grupos de personas que están en una situación de vulnerabilidad, ya vulnerados,
por el Estado, por la sociedad, por su situación, y aquellas personas que, bueno, en un contexto similar, ¿no?, que ocupan terrenos, pero que por detrás tienen el apoyo, la logística, el soporte económico de empresas desarrollistas. Es muy difícil, sospecho, y por eso le pregunto, diferenciar este grupo de personas, ¿no? Sí, esto que vos decís es muy importante. En realidad acá de lo que se trata es de una decisión política, de voluntad política de darle una respuesta a las familias necesitadas. Creo que ninguna persona en sus cabales podría por gusto tomar tierra y vivir en las condiciones que muchas veces tienen que atravesar, sin servicios, siendo constantemente hostigados, amedrentados por la presencia de la policía, con órdenes judiciales que no existen y vulnerados en los derechos sobre que ya atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad. Nosotros entendemos que en vez de que estas personas tomen contacto por primera vez con el Estado a través de la fuerza represiva o de la justicia que intenta criminalizarlo, deberían haber existido otras intervenciones previas de organismos como el Ministerio de Desarrollo Social, como el Ministerio de las Mujeres, porque quiero destacar en las ocupaciones el sujeto social protagónico son mujeres solas, jefas de hogar, en muchos casos madres solteras, que han tenido que huir durante esta etapa de confinamiento de la violencia doméstica que ha recrudecido en el último periodo, como también existen familias de conjunto, trabajadoras, no solamente desempleados, sino trabajadores que a raíz de este congelamiento salarial o de la precarización laboral están ganando por debajo de la línea de la pobreza y no pueden seguir sosteniendo el costo de un alquiler, con lo que se ha encarecido en el último periodo. El primer contacto que han tenido estas personas con el Estado no ha sido otro que a través de la justicia criminalizando y no de los ministerios. Claro. Por eso nosotros planteamos desde el primer momento, desde que empezamos a intervenir, porque las propias familias nos llamaron, pidieron que los representáramos en términos legales y demás, nos acercamos a la Fiscalía para ofrecer un relevamiento socioambiental de estas personas. Hemos llevado ese planteo también al Ministerio de las Mujeres, al Ministerio de Desarrollo, y en todas las oportunidades la respuesta fue nula. Bien. Entonces eso agrava mucho más la situación en la que en este momento se encuentran estas personas que post-desalojo tampoco se les da una solución. Claro, sí, eso ocurre lamentablemente también históricamente. Le cambio de tema, Soledad, me llamó poderosamente la atención, tal vez usted me pueda corregir, pero en el transcurso de los últimos días no escuché a ningún legislador, ni oficialista, ni de la oposición, ni cualquiera sea el partido, hacer referencia a la situación que atraviesa la CENAF. La semana pasada se conoció un abuso de una nena, motivo por el cual se decidió la renuncia, o renunció, lo echaron, en definitiva, el director de la CENAF. Y empiezan a haber diferentes denuncias en residencias de la CENAF. Digamos que hay una olla a punto de destaparse. ¿Por qué esto todavía no lo toman en consideración los legisladores para, bueno, en definitiva, dar a conocer qué es lo que pasa o pedir informes? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto la verdad que es terrible. Nosotros en la provincia, nosotros lo hemos denunciado desde el primer momento en que se desarrolló, se empezó a plantear la pandemia y justamente la cuarentena, la situación que atraviesan todos los organismos que deberían cumplir un rol de contención social, entre ellos el CENAF. Los trabajadores de la propia CENAF desde principio de año vienen denunciando que se ha recortado no solamente el presupuesto, se han vaciado áreas, se ha despedido trabajadores contratados, monotributistas, sino que inclusive en el último periodo también denunciaron que se trasladó un contingente de personas de lugares de detención, es decir, que están justamente detenidos por haber cometido delitos, a establecimientos que justamente son dedicados a la contención de los menores de edad y que no son
justamente lugares para desarrollar ahí una detención de personas privadas de la libertad. En este contexto se ha precarizado aún más la situación de estos trabajadores que lo vienen denunciando. Nosotros hace un mes presentamos un pedido de informe exhaustivo que elaboraron los propios trabajadores y que fue acompañada por diversas organizaciones que intervienen en la provincia, entre ellos inclusive también ATE, CTA como organización sindical, que justamente lo que establece es buscar que la legislatura tome nota de la situación que se está viviendo en estos establecimientos y fundamentalmente la situación de los trabajadores que son los que vienen denunciando este tipo de problemas. Hoy nos encontramos prácticamente con que le están bajando el pulgar a quien es el que dirige este sector, que es justamente Piñero, pero no va a venir a resolver el problema si no atacamos la cuestión de fondo. Bueno, nosotros en las próximas semanas sin duda lo estaremos llevando a la Comisión de Niñez y Adolescencia en la legislatura y próximamente también al recinto para que se den las respuestas que corresponden a través de quienes son los superiores, es decir, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Soledad, gracias por el contacto. Le agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Ande muy bien. Bien. Bueno, allí estaba con estas situaciones delicadas en lo social. Sí. A mí me quedó una frase de lo que dijo Soledad Díaz García. El primer contacto que tuvo esta gente con el Estado, todas estas personas con una vulnerabilidad extrema. Estamos hablando de los casos de ocupación. De los casos de ocupación. El primer contacto que tuvieron estas personas con el Estado es para la judicialización, la criminalización y el castigo. Nunca tuvieron un contacto previo de intento de ayuda para poder salir del pozo y no estar en esa situación de vulnerabilidad extrema en que se encontraban, ¿no? Bien, pausa y ya volvemos.